Si al final hay preguntas, las pueden hacer. Leemos junto la pregunta y respuesta principal. ¿Qué se prohíbe en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento prohíbe todo lo que impida o pueda impedir injustamente las riquezas o el bienestar de nosotros mismos o de nuestro prójimo. Muy bien, como ven, las implicaciones del mandamiento no robarás son mucho más que lo que a primera instancia viene a nuestra mente al pensar en el robo. Por eso vamos a considerar todas las preguntas interiores para meditar en esto que se prohíbe o en el octavo mandamiento, que no es solamente el hecho de sustraer o quitar bienes o pertenencias al prójimo. La primera subpregunta dice lo siguiente: ¿prohíbe este mandamiento que la necedad y la extravagancia desperdicien nuestras posesiones? Cuando se habla de extravagancia debemos pensar en excesos, ¿verdad? Y la respuesta es sí. El texto de la historia, bastante conocida, dice: el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15:13. El hijo pródigo, ¿verdad? Se fue y malgastó los recursos. Esta idea de que vivió perdidamente no solamente nos debe hacer pensar en el hecho de un uso pecaminoso del dinero en el sentido de cosas específicamente pecaminosas, como se menciona allí, el hecho de que estaba con rameras, pero también en el uso de cosas lícitas que se vuelven pecaminosas cuando se pasan los excesos. Un ejemplo claro de eso, se pasan los límites, perdón. Un ejemplo claro de eso es la comida. Comprar comida está bien, pero la gula es pecado. Y así puede haber excesos en un montón de cosas, incluso en el de los lujos o cuando hay un desperdicio de ese dinero en cosas vanas o superflua. Y esto lo reafirma la siguiente pregunta y respuesta. ¿Se desperdician las posesiones por intemperancia y lujo? Intemperancia, como lo hemos dicho anteriormente, tiene que ver con desmesura, con descontrol. Recordemos que este catecismo fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Por eso tiene algunas palabras que resultan quizás no muy comunes para nosotros, pero está bueno conocerlas y está bueno entender el argumento detrás. O sea, muchas veces en la desmesura y en el descontrol, en la mayoría de los casos, se implica un mal uso de los recursos, un desperdicio de las posesiones y pecado que afrenta, va en contra de la ley. Dice: el borracho y el glotón se empobrecerán. Proverbios 23:21. ¿Por qué? Porque el borracho compra su bebida que gasta tanto su dinero, el glotón compra demasiada comida y desperdicia su comida y afecta su propio cuerpo. Entonces, notemos cómo en esa desmesura, en ese descontrol, hay pecado y estamos no solamente pecando en la manera en la que alguien pudiera afectar a su cuerpo, digamos, porque uno piensa en el alcoholismo o en la gula y piensa en cómo afecta al cuerpo, pero también en cómo afecta la administración de los recursos. Entonces, esto es pecado en distintas direcciones. Como lo mencionamos antes, la gente que cae en la adicción a las drogas, no solamente que tiene el problema que afecta su salud, sino también que luego o malgasta su dinero que gana legítimamente o anda buscando qué robar y qué quitarle a otro
por esa sensación que no puede calmar, ¿verdad? De su deseo de tener esa sustancia. Se desperdician las posesiones por pereza y ociosidad. Vean, vamos un poco más allá. No es solamente que alguien malgaste sus recursos en excesos, en lujos o en descontrol de vicios, sino también de que alguien quiera no hacer lo que debe hacer para proveer para sus necesidades y entonces cae en pereza y vive en ociosidad y, como dice Proverbio, un poco de dormir, un poco de dormitar, y vendrá tu necesidad como hombre armado. Vendrá tu pobreza. Entonces la negligencia y la pereza y la ociosidad también tiene que ver con quebrantar este mandamiento. Se desperdician las posesiones por mantener mala compañía. Vean las implicancias. Una mala administración de los recursos y las posesiones hasta están asociados a nuestras compañías, nuestras amistades, las personas con las que nos rodeamos. Porque dice aquí, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue a los viciosos posiblemente caiga en vicios. El que anda con gente que vive ostentosamente va a tropezar también con caer en gastos vanos. Entonces, como decía un profesor que tenía yo, pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Entonces, alguien dirá, el otro, el más conocido, dime con quién anda y te diré quién eres. Vean sus amistades y tengan cuidado también porque como ellos son, de alguna manera reflejan también las debilidades que alguien puede tener. Ahora sí es cierto que hay oportunidades, hay personas con las que tienen sus luchas y alguien como buen amigo tiene su cercanía y su influencia para bien. Pero hay que tener cuidado de no ser influenciado para el mal, de que ellos se conviertan y no que uno se convierta a ellos. Se desperdician las posesiones por un excesivo amor al placer. Esto es hedonismo, ¿verdad? Amar el placer, el deleite, complacerse en todos los gustos. Vea lo que dice Proverbios 21:17. El que ama el placer será pobre. Esa versión, ¿verdad? Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, hombre necesitado será el que ama el deleite. Ahora, esto no necesariamente significa que debemos restringirnos de todo deleite o placer, porque hay deleites y hay placeres que son legítimos. De hecho, el mayor deleite que alguien puede tener es Dios. Eso es lo que dice el catecismo, ¿verdad? El propósito del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él. Y hay deleites temporales, terrenales, materiales o anímicos que también son legítimos. Todos disfrutamos de una rica taza de café, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos que van a estar de acuerdo conmigo. O una rica comida. Pero como hablamos, si se pasan los límites, ¿verdad? Si se caen los excesos, en los lujos desmedidos, entonces eso puede ser una idolatría, ¿verdad? Puede ser el responder al hedonismo. Eso tiene que ver también la manera en la que nosotros somos administradores. Evidentemente cada uno, según la condición que Dios les da y los recursos que tiene, determinará cómo usa aquello que Dios le ha provisto. Habrá alguien que dirá, bueno, yo no puedo, por mis recursos, no puedo comprar un café mejorcito que el que tengo, yo tomo este. Y habrá otro que gastará un poquito más en un café que para otro será un exceso, pero a él le gusta ese café y Dios le ha provisto esos recursos y tiene la libertad de conciencia de usarlo así. Y lo mismo lo podemos aplicar a cualquier cosa que implique un gasto en este mundo. Pero es ahí donde debemos ser conscientes y preguntarnos, ¿lo hacemos con una limpia conciencia o hay un amor al placer que me lleva
a hacer esto fuera de lo que implica la voluntad de Dios para mí. Y entonces ahí es donde debemos evitar caer en ser presas del hedonismo, como muchos en este mundo viven, especialmente aquellos que tienen muchos recursos, como vemos, y pueden volcar todo eso al placer de sí mismo. Pero también puede haber personas que aún no teniendo riquezas caigan en el mismo pecado. Siguiente pregunta dice, ¿se desperdician las posesiones por compromisos temerarios e imprudentes en favor de otros? Noten esto. Proverbio advierte acerca de esto. No estés entre los que salen de fiadores. ¿Por qué han de quitarte la cama? Imagínense que no pasa eso generalmente, ¿verdad? Pero hay alguien que esté con ganas de dormir y viene el acreedor y dice, esa cama la vamos a tomar porque no la pagó. Ha pasado con otras cosas, ha pasado con carros, ha pasado con casa, ¿verdad? ¿Cuántos por salir fiadores de alguien, no haber tomado los recaudos necesarios, han caído en situaciones donde todavía están pagando las cuentas y aquella persona que era el amiguito o la amiguita que le prometió y le dijo que él nunca le iba a quedar mal, desapareció? Entonces hay que tener mucho cuidado con los compromisos que tomamos, porque cuando usted toma un compromiso debe cumplirlo independientemente de que otro cumpla o no su parte, ¿verdad? Por eso generalmente cuando hay algún préstamo o algún tipo de contrato se pide un fiador. La pregunta es, ¿esta persona tiene a alguien que esté dispuesto a responder? Y si usted dice, estoy dispuesto a responder, debe estar dispuesto a sufrir lo que implica responder. Siguiente pregunta, ¿y lo que tiende a la pobreza tiende también a la injusticia? Vean cómo dice este texto. No sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Evidentemente el autor de este catecismo no es que está hablando mal de la pobreza en el sentido de esa condición circunstancial en la que alguien puede caer por determinaciones en la providencia de Dios. Digamos, usted lo ve con mucha claridad en la Escritura, cuando llegaba a una región tiempo de hambre, porque por ser muchos trabajadores agrícolas, si no venía lluvia o no había una buena cosecha, eso implicaba en gran medida hambre para esa gente. Quizás las condiciones puedan llegar en algún punto a ser distintas hoy, pero aquello que tiende a la pobreza, y consideremos todo lo anterior, el mal uso de los recursos, ya sea en los lujos, en la extravagancia, en los vicios, en la gula, en los excesos, en compromisos incorrectos. Todo eso, si lleva a la pobreza, también eso abre la puerta a otros pecados, porque ¿qué pasa muchas veces con aquellos que están en extrema necesidad? Van a justificar en su necesidad otro pecado, como dice el ladrón, pero yo robo para comer. Como diciendo, si es para comer, entonces sí puedo robar. Pero vemos que esto también es quebrantamiento a la ley de Dios. ¿Es quebrantado este mandamiento por la codicia? Sí, hay del que codicia injusta ganancias. Habacuc 2:9. Y si bien el no codiciarás está en otro mandamiento, vemos que hay una conexión entre el hurto y la codicia. Entonces, cuando pecamos de codicia, en cierta manera también estamos pecando en el hurto. ¿Cuántos han conocido la historia de alguien llamado Bernie Madoff? Se hizo famoso ese hombre por una estafa piramidal, como se conoce esos negocios piramidales,
¿verdad? Que le llaman, después tuvo todo un nombre, algunos que conocen un poquito del tema de inversiones y todo eso, hablan del esquema Ponzi, de un tipo de estafa donde implica tener la confianza de personas para que den dinero con la promesa de que después le van a dar grandes remuneraciones o hay un rédito muy grande por la inversión, pero está todo armado para juntar y juntar y juntar dinero que nunca se va a poder pagar, ¿verdad? No solo lo invertido, sino tampoco el capital. Y este Bernie Madoff hizo una estafa tan grande. Él era alguien que tenía una fachada de prestigio en Wall Street y robó 65 mil millones de dólares por medio de este tipo de engaños. Él tenía una vida de yates, de mansiones, disfrutaba de los recursos que los había obtenido de gente que quería invertir su dinero, pero también hasta había instituciones benéficas, había personas que estaban poniendo su plan de jubilación futura en esa inversión. Y todo esto colapsó en el año 2008. Fue terrible. A él lo condenaron a 150 años de prisión y fue una tragedia también en su familia porque hubo muchas consecuencias para él y su familia. Piensen a lo que puede llegar la codicia. Ay del que codicia injusta ganancia, dice Habacuc 2:9. ¿Es quebrantado este mandamiento por crueldad y falta de caridad? La respuesta es sí. El que cierra su oído al clamor del pobre no será oído. Vean, vivimos en sociedades donde tristemente se ha implantado el pensamiento de que el Estado es el responsable de socorrer a los pobres. Pero Dios no le ha dado al Estado la responsabilidad de la caridad. De hecho, la palabra caridad implica en un sentido voluntariedad, aunque el cristiano debería tomar la caridad no solo como algo voluntario, sino como un compromiso, ¿verdad?, para el cristiano a hacerlo voluntariamente. O sea, hay una voluntariedad, pero tiene que haber un compromiso en el sentido de que Dios manda a encargarse de la caridad a los creyentes, a aquellos que son los que temen sus mandamientos. No es el Estado el que debe redistribuir el dinero, pero la sociedad se ha acostumbrado a eso. Y quizás también en cierta medida porque aquellos que debían mostrar caridad enfriaron su corazón y nunca lo hicieron. Entonces, de algún modo, se buscó imponer por medio de la fuerza y de la ley, como hace los gobiernos, ¿verdad? Porque los impuestos no son opcionales, para luego poder hacer cierta parte de caridad. Tristemente, en muchos casos, ni siquiera va a la caridad, sino a aquellos que están de acuerdo con favorecer, a los grupos que quieren favorecer. Pero vean, quiero contarles otra historia también de Wall Street acerca de una mujer que acumuló miles de millones de dólares, se llamaba Hetty Green, y vivía prácticamente que en una indigencia voluntaria. El tema era que ella no quería gastar ni un centavo. Su avaricia era tan grande, que su hijo un día enfermó y no lo quiso llevar a un médico para que lo atienda, tenía un problema en la pierna. Iba solamente a las atenciones médicas gratuitas. No lo quiso pagar por un médico. Y entonces al final al hijo le tuvieron que amputar la pierna. Y dice que el día que murió fue en una discusión que tenía con otra persona acerca del precio de la leche. Esta mujer murió y dejó miles de millones de dólares, pero vivía como si fuera una indigente.
Quizás este sea un caso extremo, pero cuando el Señor nos juzgue, nos va a juzgar conforme a nuestros recursos y a las oportunidades que tuvimos de hacer el bien. El creyente tiene que tener cuidado de no cerrar su corazón ante las necesidades de otros. Ciertamente, el uso de la sabiduría es sumamente importante, porque si usted toma todos sus recursos y hace caridad con eso, y no suple para su familia, no suple para sus necesidades en su hogar, o no aporta para el reino del Señor, y eso también sería una mala administración. Pero aún así, no debemos cerrar nunca nuestro corazón de hacer el bien, como dice la Biblia, a quien es debido, mayormente a la familia de la fe. ¿Es quebrantado este mandamiento por contratos ilícitos? Sí. Hechos 8:20, que tu dinero perezca contigo porque pensaste comprar el don de Dios. ¿Se acuerdan de esta situación relatada en Hechos acerca del que quería comprar el don del Espíritu Santo? Simón el Mago. Bueno, es un ejemplo de que aquellos que en pos de esa ambición, ¿verdad?, o codicia, quieren transgredir los mandamientos del Señor y hacer cosas que son ilícitas. No solamente en el campo espiritual, como podríamos hablar de los falsos maestros, los predicadores de la prosperidad, sino también en el campo de los trabajos que son dignos. Como bien lo dice la siguiente pregunta. ¿Y el uso de todo tipo de artes injustificables para el aumento de nuestras posesiones? Y ahí se habla, por ejemplo, de algunos tipos de trabajos o profesiones que eran específicamente prohibidas en la ley de Dios, como la adivinación o la hechicería. Pero podríamos hacer una aplicación aún, ir un poco más allá y decir, sí es cierto, hay muchos trabajos que un cristiano nunca podría hacer, porque el trabajo en sí mismo es pecaminoso. No puede caer en la prostitución. No puedes ser un sicario, no puedes ser un estafador. Pero también hay trabajos que son lícitos, que abren también la puerta a muchas tentaciones y donde pudiera ser aún más fácil caer y tropezar en ciertos pecados. Entonces ahí es donde algunas profesiones deberían tener un sumo cuidado porque son más tentados o más expuestos. Profesiones o trabajos, porque a veces no está ligado específicamente a alguna profesión, pero a veces hay trabajos, hay puestos específicos donde pareciera ser que la tentación está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Como cuando hablamos con los hermanos acerca de nuestros viajes a Nicaragua en su tiempo, ¿verdad? Cuando fuimos para ayudar a la obra misionera, en un montón de oportunidades nos pararon los inspectores de tránsito, ¿verdad?, que allá es la policía, y podríamos decir que en el 90% de los casos lo que querían era dinero. Entonces, si usted va a ser un inspector de tránsito en Nicaragua, va a ser un trabajo difícil para un cristiano, ¿verdad? No digo que no lo pueda hacer, pero va a ser difícil porque todos sus compañeros también lo van a presionar para eso. Pero podemos hablar de muchas profesiones, contadores públicos, que muchas veces tienen que engañar en sus declaraciones, abogados, que muchas veces puede haber negocios, ¿verdad?, contratos que no son del todo correctos, o defender a alguien que sabemos que está sucio, contaminado. Los puestos políticos, vean los puestos políticos, cuánto engaño, cuánta corrupción que hay detrás de eso. Podríamos seguir citando muchas otras cosas. Cuidado con el robo. Cuidado con todo tipo de artes injustificables para el aumento de las posesiones. Prohíbe este mandamiento toda exacción, eso significa cobro injusto y violento y opresión. El texto dice, no os hagáis mal uno a otro. Me viene a la mente en este contexto la aplicación de cuando los
Juan el Bautista predicaba, ¿verdad? Y venían los soldados, ¿verdad? O venían todos, venían los fariseos, venían todas pero los soldados decían, ¿qué haremos? Le dicen, contentaos con vuestro salario, no exijáis más de los que deben. Entonces ahí es donde si alguien utiliza alguna estrategia para quitar los recursos a otros, a veces hasta pudiera ser que tienen su cláusula, ¿verdad? Porque, digamos, hay algunos negocios donde está todo hecho de manera tal de que le van a cobrar algo donde pareciera ser que la letra chiquita dice que se lo van a cobrar y usted lo tiene que pagar y no hay manera, ¿verdad? Y usted dice, pero eso nadie me lo dijo, no me lo explicó, no tiene mucha lógica. Y bueno, pero ya estaba hecho así, ya estaba planeado de que pise el palito y que caiga en la trampa. El Señor sí pesa los corazones y sí sabe las intenciones. ¿Prohíbe este mandamiento defraudar y engañar? La respuesta es sí. Vean lo que dice Miqueas 6:11. ¿Puedo justificar balanzas falsas? Eso habla mucho, ¿verdad? La escritura en Proverbios. Pesa falsa, balanza falsa. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de comprar mamón chino, ¿verdad? En la calle. Que uno dice 3 kilos por 2.000 colones. Y uno va y dice, deme la bolsa. Va con la bolsa y va como tanteando, ¿verdad? Llega a la casa, la pone en la balanza. Esos 3 kilos se hacen 1,8 kg. Le cobró lo que decía, pero no pesaba lo que decía. Entonces ahí hay engaño y es una manera de robar. Y prohíbe juicios vejatorios. Esos son daños que se hace a otra persona, sean físicos o psicológicos. La respuesta es sí. Dice, ya es un fallo entre vosotros que tengáis pleito. Y el pasaje que se utiliza para esto son los pleitos que acontecían en la iglesia de Corinto y que tristemente eran una vergüenza a nivel de la sociedad. Y dice el apóstol Pablo, ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros. Y es una vergüenza, hermanos, que tengan pleitos. Porque hay que ver cuál es la causa de los pleitos. No se están peleando porque están rajando sus vestiduras para ser más santos. Se están peleando por egoísmo, se están peleando por orgullo, se están peleando por vanidades. Y encima es un mal testimonio para afuera. Pero ellos no manejaban el tema solo en la iglesia, sino que iban a los tribunales. Qué vergüenza, ¿verdad? Dice más adelante, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¡Qué terrible! En la iglesia eran defraudados por los propios hermanos. Y entonces iban a los tribunales para que les traigan, ¿qué testimonio de la iglesia? Mira, acá viene fulanito y menganito que son de la iglesia tal y parece ser que se estafaron. Bueno, no crean que esto no pasa aún en el día de hoy en muchas iglesias. ¿O cuántas veces hay gente que nos ha dicho, y usted seguramente lo ha escuchado, no, yo mejor con cristianos no hacer negocio. Mejor no me meto en esa bronca. O sea, está la expectativa de que el cristiano se va a aprovechar de otro. Esa es como la expectativa, es vergonzoso. Deberíamos más bien todos los cristianos ayudarnos y apoyarnos en nuestros trabajos y en nuestro negocio diciendo, estoy beneficiando a un hermano y deberíamos pagar lo que es justo, no la expectativa de que si es fulanito o menganito porque es cristiano, entonces no me va a cobrar, ¿verdad? Entonces se aprovecha uno del trabajo de otro. Ahora, no está mal si alguien como cristiano desea tener una atención, una gentileza con otro porque es cristiano, pero no podemos considerarlo como algo exigido ni aprovecharnos de esa ventaja porque total como es hermano de la iglesia entonces él no importa, él es cristiano, tiene que saber perdonar y no está bien eso, ¿verdad? ¿Está prohibido particularmente el hurto en este mandamiento? La respuesta sí es clara, no hurtes. Y había hecho yo en algún momento la diferencia entre hurto y robo, que la legislación de Costa Rica dice que hay una diferencia en el uso de la fuerza o la violencia, pero lo que quiero decir es que el mandamiento, por supuesto, abarca las dos cosas.
¿Es pecado que los sirvientes defrauden a sus amos? Un mayordomo fue acusado de derrochar sus bienes. Lucas 16:1. Sí, es pecado. ¿O que los hijos roben a sus padres? No tenemos a los niños aquí de la escuela dominical, pero muchas veces los niños pecan con esto y las primeras víctimas del robo son sus padres. Algún vuelto, algún bien, algún chocolate, algo guardado. Y no es justificable eso, porque si el niño aprende a hacerlo aún con sus seres queridos, cuando sea más grande, vencerá las barreras y lo hará con otros. No deberíamos los padres aceptar que nuestros hijos nos roben, ¿verdad? Que es también tocar las cosas sin permiso en un sentido o usar aquello que no le fue permitido. Es pecado incluso robar aquello que es necesario para la vida, como dijimos antes, el que roba, dice, es ladrón de gallina, roba para comer. Pero vea, Proverbios 6:31 dice, tales deben pagar 7 veces. Habla del que roba para comer. El pobre suele justificarse muchas veces en su necesidad, pero aún en un caso extremo, debe depender del Señor y hacer lo que es lícito. Y es esto igualmente cierto al receptar, esto significa recibir o aceptar los bienes robados o incluso ocultarlos, porque sería una manera de complicidad. A veces pasa, ¿verdad?, de que hay gente que, nos pasaba mucho cuando vivíamos aquí en el centro, gente que pasa vendiendo cosas. Y muchos de estos jóvenes que están en drogas y en vicios pasan vendiendo cosas que robaron. Entonces uno debe tener cuidado de no transformarse en un cómplice de eso. Proverbios 29-24, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Llegamos al final, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano rápidamente. Muy bien, vamos a leer entonces pregunta y respuesta y pasamos al receso. ¿Qué se prohíbe en el 8º mandamiento? El 8º mandamiento prohíbe todo lo que impida o pueda impedir injustamente las riquezas o el bienestar de nosotros mismos o de nuestro prójimo. Señor bendiga su palabra, pasamos al receso.